partidización de las instituciones el que estemos viendo este tipo de problemas en la actualidad, pero al final lo que hay es un problema más de fondo. Yo creo que gradualmente nos debemos de ir moviendo tal vez, es decir, a crear un mejor balance, de tal manera de que recuperemos y ganemos en credibilidad en todas estas instituciones que yo creo que van a favorecer muchísimo más las posibilidades de más inversiones privadas, extranjeras, etcétera, en el país, que son las que pueden resolverte los problemas de empleo, crecimiento, reducción de pobreza, pues. En ese sentido yo creo que hay retos bien grandes. Ahora, volviendo al tema del salario, hace unas semanas atrás se firmó un acuerdo tripartito del salario mínimo y tengo entendido que ese prácticamente no se va a tocar en el resto del año. Esto, ¿cómo es visto por los empresarios alrededor del clima de negocios que ustedes hablan? Sí, nosotros estuvimos en este informe, hacemos un análisis regional de la productividad laboral, o sea, el Producto Interno Bruto de cada país dividido por el número de trabajadores. Entonces nos encontramos con que Nicaragua tiene los niveles de productividad laboral más bajos de la región. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cada trabajador produce anualmente alrededor de $12,000. En el caso nuestro estamos hablando, si mal no recuerdo, $2,500, $3,000, o sea, una distancia bastante fuerte. También está El Salvador, está mejor, y está mejor Honduras. No tenemos datos de Guatemala. Ahora, los salarios, primero quiero aclarar de que el hecho de que la productividad laboral de Nicaragua sea inferior a la del resto de Centroamérica no es culpa del trabajador nicaragüense. O sea, parte refleja quizás menores habilidades, menor educación en ciertos casos, pero refleja el conjunto de la productividad del país, me refiero de infraestructura, la parte institucional, costos de insumos, o sea, no, todo eso tiene un impacto. Todo eso tiene un impacto. Ahora, cuando analizamos los salarios, nos encontramos que el salario de Nicaragua es el más bajo de la región en términos nominales. Pero cuando ajustamos el salario por la productividad, nos encontramos que el salario de Nicaragua, al menos el salario mínimo, porque no hay datos comparables para los otros salarios, es relativamente más alto que el de Salvador y Costa Rica y similar al de Honduras. O sea, bajo el punto de vista de necesidades sociales, el salario está muy bajo, bajo el punto de vista de productividad está relativamente alto. Entonces, uno de los mensajes que damos en el informe es que para echar a andar la inversión necesitas, por una parte, la parte de productividad, necesitas, por una parte, mejorar el clima de inversión, pero también es muy importante tener una política salarial cautelosa y cuidadosa para no crear desempleo e informalidad. Estamos plenamente en apoyo del objetivo de mejorar las condiciones de vida de los asalariados, pero a su vez estamos dando una nota de ser cautelosos, de no dispararse en salarios muy por encima de productividad. Cuando uno analiza las cifras de salarios de los últimos 5 o 6 años, vemos que los salarios en Nicaragua estaban bastante relacionados con la productividad, pero últimamente como que se están disparando un poco. Entonces hay que ser cuidadosos en ese tema. Me imagino que los empresarios, siempre el tema del salario es un tema muy fundamental. Hábleme de la parte fiscal, ¿cómo ha impactado la reforma fiscal que comenzó en enero? ¿Ustedes analizaron algo de eso? Bueno, en realidad nosotros siempre dijimos de que la caída de los ingresos, ¿verdad? Que ciertamente se dio en el 2009, estaba relacionada a una caída en la actividad económica, fundamentalmente. Y que en la medida que la actividad económica se recuperaba, también se iban a recuperar los ingresos. Bueno, eso es exactamente lo que estamos viendo, pues, ¿verdad? Es decir, o sea, ya desde antes de que entrara en vigencia, pues, la ley, esta nueva, ¿verdad?, tributaria, ya se observaba un nuevo crecimiento positivo, ¿verdad?, de los ingresos, ¿no? Efectivamente, consideramos de que eso va a continuar ocurriendo, ¿verdad? Vemos, sin embargo, de que hay una proyección de ingresos para los próximos años
en el programa económico financiero del gobierno, y lo analizamos en el estudio que hicimos, que es bastante optimista, digamos, porque básicamente está pretendiendo pasar, ¿verdad?, de ingresos de básicamente 25% del Producto Interno Bruto a 28% del Producto Interno Bruto, cuando hablas de ingresos consolidados, pues no solamente los tributarios. Y eso es un salto bastante fuerte, pues, ¿verdad?, bastante fuerte. Pero en general sí observamos que las tendencias, pues, de macroeconómicas, en el sentido de la sostenibilidad fiscal, vemos, pues, que va en dirección correcta. Verdaderamente se va a disminuir, pues, el déficit después de donaciones en el tiempo, de forma gradual, en la dirección adecuada. Y en general vamos a disminuir la deuda pública, ¿verdad?, del país. Que había sido muy en los abultada. próximos años, que había sido sumamente abultada. Es decir, eso va en la dirección correcta. Detrás, sin embargo, de las proyecciones vemos sí estos dos temas, ¿verdad? Es decir, que los ingresos proyectados no parecen ser muy realistas, pero por otro lado también vemos que el gasto presupondría que lo mantenemos bastante estable, pero realmente, recordemos, venimos de una tendencia de incremento del gasto corriente importante. Estamos ya como 4 o 5 puntos a detrimento de la inversión en capital, en bienes de capital, por encima de donde estábamos con anterioridad en términos del gasto de corriente, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es si vamos a poder contener, pues, mantener esa disciplina. A veces estos aumentos en gasto corriente llevan a aumentos adicionales, ¿verdad? En la tendencia. Dependerá si se mantiene las tendencias de estabilidad financiera fiscal, pues lucen positivas, ¿no? Ok, para concluir en los pocos minutos que nos quedan, Carlos, macroeconómicamente, ¿cómo está Nicaragua? Macroeconómicamente Nicaragua está bien, o sea, este gobierno ha tenido una política fiscal y monetaria responsable. El programa económico y financiero que han presentado para los próximos años continúa esta tendencia. Están los dos problemas que mencionaba el doctor Arana, o sea, uno, que las proyecciones de ingresos son muy altas, y segundo, que dentro de esta disciplina macroeconómica que han tenido, el gasto corriente se ha disparado, lo que obviamente incide por una parte en el déficit y también limita la capacidad que tiene el gobierno para hacer inversión pública, ¿no? El otro tema es que dentro de estas perspectivas macroeconómicas es que hay ciertos gastos que son de carácter fiscal, que están siendo financiados por el apoyo venezolano, que no tienen una contabilización en el presupuesto, por ejemplo, y que tienen gastos que son gastos similares a los gastos fiscales. Y eso debería, lógicamente, estar en el presupuesto. Debería lo que es gasto presupuestal, sí. Inflación. Bueno, inflación, lo que observamos es lo siguiente, o sea, este año el programa económico financiero planteaba 3% de inflación, ya el Banco Central está diciendo 7%, eso coincide más con nuestras propias proyecciones, y en los próximos 2 años pudiese ser que la inflación se mantenga muy controlada, a 5%, alrededor de eso, siempre y cuando, bueno, no haya un cambio en los precios del petróleo o cambios en las políticas salariales, sino que se mantengan, pues, dentro de más o menos las tendencias actuales. Por tanto, yo creo que esta es una buena noticia. Tuvimos 2 años de 2 dígitos, inflación de 2 dígitos. Eso deterioró mucho el salario real y lo sintió y lo resintió mucho la población. Pero creo que estos próximos años, si sabemos manejar las cosas, pues, y si no tenemos un choque por el lado de los precios del petróleo, pudiésemos sentir un mejor alivio, pues. Aunque la tendencia no es buena, en los últimos días ha pasado bastante la barrera de los $85. Efectivamente, o sea, está habiendo una presión por el lado del precio del petróleo, es impredecible realmente lo que ocurra. Hoy por hoy, es decir, o sea, lucen como que la recuperación, que tiende a ser gradual en la economía mundial, pues augura por unos precios relativamente estables, pues las proyecciones que habíamos visto para precios del petróleo este año son menores que las que estamos escuchando en este momento, y a veces puede ocurrir que vuelva a bajar, ¿verdad? Pero el precio del petróleo está muy sujeto también a choques de otro tipo, pues especialmente políticos. Entonces no se puede predecir con exactitud. Doctor Mario Arana, presidente de FUNIDES, y el doctor Carlos Muñiz, director de la Comisión de Asuntos Económicos, Comisión Económica de FUNIDES. Muchas gracias por haber venido al programa.